Bueno, gente, buenas tardes. Supongo que me estarán escuchando. Pónganse presente ahí en el chat y vamos a empezar ya mismo porque la clase, bueno, es un poco extensa, más que las anteriores, va. Así que en algún momento vamos a tener que quizás volver a conectar. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, ya prácticamente estamos cerrando con el tema de la clase que viene, la parte general, con la parte de sociedades extranjeras. Y el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con la última etapa, de algunas vicisitudes que tienen que ver con la última etapa de vida de la sociedad, ¿sí? Y entonces vamos a hablar acerca de la transmisión de la calidad de socio y vamos a hablar acerca de la disolución y liquidación de la sociedad. Bien. En el primer tópico, lo que tiene que ver con la transmisión de la calidad de socio, el socio, la parte del socio, la participación social, puede transmitirse por actos entre vivos o por fallecimiento del titular, por mortis causa se suele decir, ¿sí? Cuando se trata del fallecimiento de alguno de los socios, el fallecimiento del socio resuelve el contrato parcialmente, ¿sí? En la porción atinente a ese socio, en las sociedades de personas y en las SRL también, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la calidad de socio no se transmite al heredero, como principio. ¿Y por qué decimos como principio? Porque fíjense que es particular, ¿no? Cuando ustedes estudien contratos, ya tienen que haber estudiado contratos y van a haber estudiado una parte, en la parte general de contratos, efectos respecto de terceros, que los contratos como principio no producen efectos respecto de terceros. Sin embargo, en el contrato de sociedad se puede pactar que frente al fallecimiento de un socio, los herederos continúen en la calidad de socio, es decir, hereden la participación social. Y esto entonces estaría teniendo efectos respecto de terceros. Se hace para posibilitar la continuidad del contrato con los familiares del fallecido, porque son sociedades, digamos, familiares en su mayoría. Sin embargo, esto genera alguna dificultad respecto del tercero que puede no querer, ¿no es cierto? Puede no querer eh, continuar en el contrato, continuar como socio de los socios del fallecido, de su padre, ¿sí? Entonces, lo que podrán hacer en su caso, porque esto ha sido tildado de inconstitucional, obligarme a ser socio en una sociedad, será vender su participación y así desprenderse de la sociedad. Pero esto lo... 2 o 3 casos prácticos cada parcial. Y la idea para este era hacer multiple choice para simplificarnos la corrección a nosotros y para que haya menos probabilidad de copiarse. Pero no sé todavía. JJ, seguí tranquilo. Sí, tranquilo, muy tranquilo. Primero lo que quiero decir es que Fiverr es una mierda mal, o sea, me tiene repodrido. Le dieron ahora la posibilidad más todavía de ser más monopolio de lo que era, y cuanto más monopolio es, peor es el servicio. Pero bueno, así que estoy... ahora se compró Arnet, me dice Lucía. Así que estoy con el tema de los datos compartidos del teléfono del personal, que también forma parte de este monopolio de mierda que es Fiverr, el personal y demás. Bueno, se va a comprar el planeta, y sí, se va a comprar el planeta. Y bueno, ahí están las leyes antimonopolio nuestras, que son muy modernas, pero muy inútiles, porque bueno, acá prima la política y el mercado por sobre todo, ¿no?
Y así estamos. Bueno, entonces estábamos diciendo, la transmisión mortis causa puede ser que involucre a los... o sea, como principio el contrato se resuelve parcialmente. ¿Esto qué significa? Que la porción que le corresponde al socio fallecido se distribuye entre los socios de acuerdo a las leyes de la herencia, ¿sí? Puede estar previsto entonces que en el contrato, es una particularidad esto, que el socio pueda continuar, y vamos a ver las distintas modalidades que tiene en cada uno de los tipos societarios cuando veamos entonces la parte especial, ¿no? Cómo puede el socio retirarse de la sociedad cuando él no quiere ser socio, efectivamente. Porque claro, el tipo que se va quiere irse con la parte que le correspondía, ¿no? Bueno, la transmisión entre vivos puede darse de acuerdo a cada el socio o el heredero. Bueno, el heredero que asume el carácter de socio, vamos a ver cómo es que puede retirarse de la sociedad. Bueno, en cuanto a la transmisión por actos entre vivos, dependerá de cada tipo social, porque habíamos visto ya que en las sociedades de personas es necesaria la conformidad de la unanimidad de los restantes socios precisamente porque son sociedades de personas. En las sociedades SRL o en las sociedades anónimas de capital, en principio existe la libre disponibilidad para la venta de las acciones o de las cuotas con la que yo estoy transfiriendo mi parte dentro de la sociedad, ¿sí? Decimos en principio, ¿por qué en principio? Porque hay excepciones que vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los tipos societarios. La resolución parcial del contrato puede darse por cláusulas que estén previstas en el propio contrato, que los socios prevean en el propio contrato causales de resolución parcial, ¿sí? El derecho de receso es una causal de resolución parcial tasada legalmente en la ley, en aquellos supuestos en que la ley lo emite, no cuando el socio quiera. Pueden preverse entonces otras causales a voluntad de los socios, y esto lo admite el inciso 11 en uno de sus últimos incisos, el artículo 11, perdón, en uno de sus últimos incisos, que prevé que los socios pueden pactar todo tipo de cláusulas que hagan a sus derechos y obligaciones. Ahora, hay una forma muy particular de resolución parcial, es una forma, digamos así, negativa, prevista en la ley, que estamos viendo a partir del artículo 89 y siguientes, que es la que hemos tocado tangencialmente cuando hablamos de la mora en el aporte, que es la exclusión de socio, ¿sí? La exclusión de socio es una sanción, es la sanción más grave que puede imponerse al socio. Fíjense que sacarlo del contrato, apartarlo del contrato contra su voluntad, y solo puede darse por lo que se llama justa causa. ¿Sí? Justa causa. Si existe justa causa, entonces podemos excluir al socio de la sociedad. Y cualquier pacto en contrario, fíjense que acá tenemos una norma de orden público o de obligatorio cumplimiento, que el pacto en contrario es nulo. Entonces, el tema está en objetivizar al máximo, en lo posible, qué significa justa causa. Entonces, se suele, el artículo 91 en la segunda parte nos indica cuándo hay justa causa, y te dice en términos generales que habrá justa causa cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones. Ya hemos visto nosotros lo que llamamos el estatus o el estado de socio, en donde hablamos de los derechos y de las obligaciones. Hicimos un paneo sobre las obligaciones del socio, y algunas dependerá de su posición en la sociedad, dependiendo de qué tipo de sociedad sea. ¿Sí? En la sociedad, por ejemplo, ¿no? En las sociedades, un ejemplo nomás, en las sociedades colectivas hay una norma que impide al socio llevar adelante actividades en competencia con la sociedad. Esto no está ni en las SRL ni en las sociedades anónimas, en donde yo puedo ser socio de dos sociedades que tengan el mismo objeto, teniendo acciones de dos sociedades que tengan el mismo objeto, dos bancos, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces por eso les digo que la posición es relativa dependiendo de cuáles sean las obligaciones según el tipo social. Ahora,
algunas obligaciones que son comunes. Y la más importante de todas, que no cabe ninguna duda de que es justa causa que da lugar a la exclusión del socio de la sociedad, es la mora en el aporte, que es la obligación más importante. La exclusión del socio tiene que ser decidida por la reunión de socios con las mayorías necesarias. Las mayorías necesarias varían según el tipo social. Fíjense que implica modificar el contrato. Ahora, este instituto de la exclusión de socios está admitido en las sociedades de personas y en las sociedades SRL. No está previsto en la ley para las sociedades anónimas, aunque la última jurisprudencia de los últimos años ha abierto paso a la posibilidad de que los socios lo prevean en el estatuto. ¿Sí? En el estatuto, es decir, en el estatuto entonces de la sociedad anónima está previsto este instituto de la exclusión, los socios podrán excluir al socio que incurre en grave incumplimiento de sus obligaciones. ¿Sí? Entonces, para las sociedades anónimas, para las sociedades de capital en general, no está previsto el instituto salvo previsión contractual en el propio estatuto. Grave incumplimiento de las obligaciones. Si cuando la sociedad lo decide, fíjense que es tan importante esto de la exclusión del socio, que además de decidir la sociedad en el seno de la asamblea, tiene que promover una demanda, que se llama demanda de exclusión de socios, la sociedad la promueve contra el socio para que el juez sea el que ratifique la decisión social o la rectifique. La ratifique o la rectifique. Si hace lugar a la demanda, entonces el socio será apartado definitivamente de la sociedad, debe inscribirse en la modificación estatutaria que a partir de ese momento será oponible a terceros, y mientras tanto el socio mantiene en la sociedad su posición y mantiene sus derechos y sus obligaciones, salvo que la sociedad le pida al juez una medida cautelar para que no le permita al socio ingresar más en la administración o según el caso, ir a las asambleas. Fíjense que se trata de un socio que por algún motivo es un obstáculo, es una rémora para la sociedad y por eso es que los restantes socios han decidido excluir. Pero ya les digo, tiene que darse concretamente y probarse debidamente ese supuesto de grave incumplimiento de las obligaciones. No está previsto para que cuando a los socios se le cante excluir a alguno, le promuevan este procedimiento. Perdón, ¿y si la rectifica? Y entonces, o sea, ¿qué importa más, la decisión del juez o la de la asamblea? La decisión del juez, ya. Porque hay que promover una demanda, y si el juez rechaza la demanda, el socio sigue siendo socio de la sociedad. Y ya sé, y vos dirás, bueno, ¿y qué pasa con la sociedad? Bueno, arréglense. ¿Sí? Arréglense, tendrán que solucionar los problemas o qué sé yo. Y Consuelo dice, o sea, que la exclusión no está realizada en sí misma hasta que el juez la ratifica, exactamente. Salvo, y acá viene la excepción, que es la más importante, y precisamente porque es la más importante hay una excepción, salvo que la justa causa esté fundada en la mora en el aporte. ¿Qué es lo que pasa cuando excluimos al socio por mora en el aporte? Bueno, el hilo de la situación es el mismo, solo que al revés. Es decir, cuando el socio ha sido excluido por la asamblea con justa causa por existir mora en el aporte, es el socio el que tiene que iniciar esa demanda para que el juez lo restituya al seno de la sociedad. ¿Se entiende? Es al revés. Es tan importante ese No, no entendí. ¿Lo podrías volver a explicar? Perdón, no lo entendí. Bueno, está bien. Lo de que es al revés, ¿quién tiene que hacer la... Bueno, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Cuando existe una causal, ¿sí?, que califica como grave incumplimiento de las obligaciones, entonces los socios pueden reunirse en una asamblea y decidir excluir al socio. Pero no pueden quedarse ahí. ¿Por qué? Porque hasta que el juez no decide que está bien excluido, el socio continúa siendo socio en la sociedad con todos sus derechos
y sus obligaciones. ¿Esto qué significa? Que tiene que decidirlo la sociedad en la asamblea y ocurrir al juez a promover una demanda de exclusión de socio. ¿En qué casos? Siempre que haya grave incumplimiento de las obligaciones, menos uno. Menos en un caso particular. ¿En qué caso? En el caso de mora en el aporte. ¿Y entonces qué es lo que pasa cuando hay mora en el aporte? Cuando hay mora en el aporte, los socios pueden reunirse en asamblea y decidir excluir al socio, pero ahora el que tiene que promover esa demanda es el propio socio, no la sociedad, y con la finalidad inversa. Es decir, el socio ya ha sido excluido de la sociedad, ya no es más parte de la sociedad. Si él considera que ha sido excluido injustamente, debe recurrir al juez para promover una acción de reintegro a la sociedad. Y fíjense, hasta la cautelar puede ser inversa, porque en los casos anteriores puede ser que la sociedad le pida al juez una cautelar para que durante el trámite del juicio lo mantenga fuera de la sociedad. En este caso, en el caso de demora en el aporte, puede ser que el socio pida una cautelar para que durante el trámite del juicio se mantenga en su calidad de socio adentro de la sociedad. Es exactamente al revés, en ese supuesto. La ley lo prevé así porque es el supuesto más grave, porque hay que tratar de solucionar lo más rápido posible la existencia el faltante, ¿sí?, de ese aporte, y precisamente por la importancia que le da es entonces que deja a la sociedad que lo puede excluir por la sola voluntad de la sociedad. No hace falta que concurra la voluntad del juez. Es aquel que se considera injustamente excluido el que tiene que ocurrir a pedirle al juez que lo meta otra vez adentro. Este derecho de excluir al socio, ¿sí?, se extingue, caduca. Ustedes van a ver que en general plazo de caducidad y prescripciones en materia comercial son breves. Lo que se busca es que las situaciones se definan en lapsos cortos, en breve tiempo. Entonces, este derecho a excluir al socio de la sociedad caduca el derecho, no prescribe la acción, sino que el derecho caduca como si nunca hubiera existido. A los 90 días, la ley dice desde que es conocida la causal por la cual se lo puede excluir. Entonces hay que actuar rápidamente. Eso será una cuestión de prueba después. Pero desde que es conocida la causal, el interesado tiene 90 días, la sociedad tiene 90 días para excluir al socio de la sociedad, si no caduca su derecho. Esta acción de exclusión tramita por ante el juzgado en materia comercial que sea competente de acuerdo a la sede social inscripta, y ¿cómo se llama? Existen algunos supuestos conflictivos. Pregunta, ¿siempre es ese plazo breve? Sí, porque lo dice la ley, 90 días. Un socio se empieza a hacer el BOVIS. El BOVIS tienen solo ese plazo corto para excluirlo. Sí, tienen plazo corto para excluirlo. Lo que pasa es que eso de hacerse el BOVIS hay que ver en qué momento configura grave incumplimiento de las obligaciones. Y después, ¿qué pueden hacer si eso se pasó? Bueno, si el tipo no rectifica su conducta y se mantiene en su conducta, bueno, serán 90 días cada vez que realiza esta conducta, que se mantiene en el tiempo, continuada. Si el tipo rectifica su conducta y se aviene a estar dentro de la sociedad, bueno, ya. ¿El plazo es para realizar la asamblea? No, para iniciar la demanda no, para hacer la asamblea. El plazo es para decidirlo por la sociedad. Bien. Bueno, claro, con cada acción está incumpliendo. Bueno, ¿qué efectos tiene? Bueno, no, puede haber, dijimos, algunos casos conflictivos, como por ejemplo, si el socio es también administrador, ¿no es cierto? Entonces,
la exclusión como socio implica a su vez el cese de la calidad de administrador de la sociedad, porque el tipo no va a estar administrando la sociedad en la medida en que lo hemos excluido de socio. No está previsto expresamente en la ley, pero bueno, es cierta casuística. Después, por otro lado, tenés qué pasa si excluís al socio que es el presidente de la sociedad, ¿no es cierto? Y es la sociedad la que tiene que iniciar esa demanda, ¿no es cierto? Va a tener que nombrar un representante especial para iniciar esa demanda, precisamente porque el presidente de la sociedad no puede firmar esa demanda porque ha sido excluido, ¿tá? Pero bueno, son casos muy particulares que no se ven casi nunca y que habrá que resolver en el momento. Más adelante, cuando veamos acciones sociales de responsabilidad y acciones de impugnación de asamblea, nos vamos a encontrar con supuestos que sí están ya positivamente arreglados para esos casos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de la exclusión? Y esto prácticamente se estudia leyendo el artículo 92, que te señala básicamente los supuestos que te señala el artículo 92 son estos que dijimos recién, es decir, mientras dura el juicio, el tipo se mantiene en su calidad de socio, salvo que haya sido excluido por mora en el aporte. Y uno dice, bueno, pero fíjate que al tipo lo estamos removiendo porque es un garca y se va a mantener en la sociedad, no va a armar quilombo, bueno, sí, anda y pedirle al juez una cautelar para que lo excluya. Pero como principio se mantiene, se le tiene que pagar dividendos y dividendos, ¿no es cierto? Tiene que cumplir con sus obligaciones, sean las que sean, también. Si nosotros le vamos a iniciar también una demanda de daños y perjuicios, podemos pedirle al juez que le embargue los dividendos, pero no podemos dejar de pagárselos, porque a nosotros se nos ocurre. Bien. Hay un problemita que se daba antes, que ahora no es tanto, que ¿qué es lo que pasaba en las sociedades de dos socios cuando se excluía uno? Porque antes no podía haber sociedades unipersonales. Ahora sí, la sociedad, como dice la ley en unos artículos más adelante, dice que la sociedad de pleno derecho pasa a ser una sociedad unipersonal. Nadie sabe muy bien qué significa de pleno derecho, porque de todas maneras tiene que ajustar el estatuto y demás, ¿sí? Pero lo importante es que ahora que no cae en irregularidad, ¿sí? Como pasaba anteriormente. Bien, en términos genéricos es lo que podríamos llamar transmisión de la calidad de socio y exclusión del socio de la sociedad. Vamos a entrar en la parte de disolución. La disolución implica el principio del fin de la vida de la sociedad. La disolución, en la mayoría de los supuestos, es contemporánea con la liquidación de la sociedad, pero no siempre. Porque ya hemos visto algunos casos en donde las sociedades se disuelven sin liquidarse, en la fusión, en la escisión, ¿sí? Porque si se liquidan no tienen un patrimonio que funcionar y ese patrimonio lo vamos a utilizar para algo. Pero esos son casos excepcionales. La disolución es seguida inmediata o contemporáneamente de la liquidación. ¿Por qué causales puede disolverse una sociedad? Y bueno, en el artículo 94 vamos a encontrar un montón de causales que no son taxativas, que son ejemplificativas, pero prácticamente están todas ahí. Es un artículo largo con un montón de incisos, y el primero de ellos es el que refiere a la voluntad de los propios socios, porque lo decidan los propios socios, o porque hayan insertado algunas de las causales que no están previstas ahí en el estatuto. Ellos son los dueños de la sociedad. Con las mayorías necesarias según el tipo social, pueden decidir disolver. Después dice, el inciso dice, por vencimiento del plazo por el cual se constituyó. ¿Se acuerdan que la sociedad había que poner un plazo? Ese plazo venció, la sociedad tiene que disolverse. ¿Qué artículo es el 94? Todo esto lo van a encontrar desde el 89, 90 en adelante, pero el 94 es el de disolución, más o menos me lo acuerdo. Vencimiento del plazo. Cuando la sociedad vence tiene que disolverse. Siempre, siempre no siempre. Más adelante, creo que en 96, vamos a encontrar que algunas de estas causales pueden ser dejadas sin efecto por parte de los socios. Resulta que, como yo les propuse hacer a ustedes una sociedad
y ustedes me dijeron, bueno, está bien, pero no confiamos en vos hasta ahí, entonces vamos a hacerla por 3 años, después vemos. Cuando venció el plazo de 3 años, resulta que nos va bárbaro, nos estamos llenando de guita. ¿Tenemos que disolverla? No. Existe la posibilidad, una doble posibilidad que asienta más adelante, creo que es el 96, creo, que dice 2 cosas. Primero, la posibilidad de prorrogar el plazo de la sociedad. Una prórroga siempre se hace antes de un vencimiento, no después. Si se venció ya no se puede prorrogar. Entonces los socios se reúnen con tiempo suficiente y dicen, che, está por vencer. ¿Prorrogamos o no prorrogamos? Con la mayoría necesarias, entonces, se puede prorrogar la vigencia de la sociedad. Aquel socio que no esté de acuerdo tiene derecho de receso. ¿Y qué pasa si el plazo venció? ¿Estamos sonados si el plazo venció? No, esto también es una modificación de la original ley de sociedades, que dice, bueno, si el plazo venció, se puede disponer en la continuidad, ahora no me viene el nombre, no me sale el nombre, es un instituto también en materia contractual, ¿sí? Que es cuando se renueva el estatuto, ¿sí? Los socios pueden renovarlo. Eso es exactamente Gala Aguiar Solá, la reconducción, ¿eh? La reconducción del contrato. Pero es una reconducción que no puede ser tácita, como sí puede ser en algunos institutos de derecho civil contractuales. En el contrato de locación no, por ejemplo, ¿sí? Pero en este contrato tampoco. Tiene que ser una reconducción expresa, ¿eh? Los socios tienen que decidir reconducir el contrato y se utiliza la reconducción porque el plazo ya venció, si no utilizamos la prórroga. Entonces nos juntamos en la asamblea, decidimos que vamos a continuar y el que no esté de acuerdo puede ejercer su derecho de receso. Inciso 3, por cumplimiento del plazo al cual, del plazo no, de la condición a la que se subordinó su existencia. Son muy pocos los ejemplos que pueden verse, pero supongamos que nos hemos, la existencia de la sociedad existe, la prórroga se tiene que escribir, y sí, se tiene que escribir como todo lo que se hace en materia societaria, si no es imponible a terceros. ¿Cómo se llama? Este inciso 3, supongamos que nosotros llevamos adelante la sociedad para construir una autopista que vaya de acá a Luján. A ese fin, cuando hemos construido la autopista, se cumplió la condición a la cual estaba subordinada la existencia de la sociedad, listo, hay que disolverla. Inciso 4, por consecución del objeto para el cual se formó o imposibilidad sobreviniente de lograrlo, dice la ley, consecución del objeto, muy parecido al anterior, o imposibilidad sobreviniente. ¿Y cuál sería una imposibilidad sobreviniente? Por ejemplo, cuando se prohíbe la actividad por lo que se llama hecho del príncipe, en una materia horrible que es administrativo, se estudia eso del hecho del príncipe. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno prohíbe las operaciones en dólares. Las casas de cambio tienen que disolverse. ¿Sí? Imposibilidad de lograr el objeto. Bueno, sí, hacerse cuevas no es lo esperado, pero bueno, deberían. Qué sé yo, me pregunta la diferencia en Marina entre el anterior y este. Bueno, el anterior era ese objeto reducido y concreto que sería la construcción de una autopista. En este caso, consecución del objeto para el cual se formó, y habría que ver, no se me ocurre un ejemplo, no lo he visto tampoco en la práctica, qué diferencia hay entre este y el otro. Podríamos buscar alguno quizás, lo busco para la ejemplo clase. medio ridículo, ponele, pero si el objeto de armamos una sociedad con el objeto de que se acabe la pobreza infantil en toda la Argentina, y efectivamente se acaba esa pobreza infantil gracias a tu trabajo o lo que fuera, o sea, el trabajo de la sociedad o lo que fuera, la sociedad, digamos, se habría conseguido el objeto por el cual se formó, con lo cual se podría disolver, básicamente. Pero obviamente esto es
es teórico y es un ejemplo para que entiendan. Digamos, nunca se va a acabar la pobreza infantil y no habrá una sociedad que se dedique a eso, básicamente. Sí, ni infantil ni no infantil, pero bueno. Eh, sí, ponele. ¿Sí? Eh, Inciso quinto, pérdida del capital social. Pérdida del capital social. Una vez vi un caso del incendio de una planta, no quedó nada, y los tipos no tenían seguro. Se perdió absolutamente el capital social. Pero esta causal también puede ser dejada sin efecto por los socios, ¿sí? Porque pueden decidir reaportar el capital social. ¿Sí? Es otra cosa. La verdad que nos estaba yendo bárbaro, era excelente el negocio. Y bueno, pongamos más guita. El que no le gusta que se vaya. Por declaración en quiebra. La declaración de quiebra provoca la disolución de la sociedad. Hay un par de... Si ustedes leen el artículo, el inciso, mejor dicho, dice la disolución quedará sin efecto si se celebra lo que se llama acuerdo resolutorio o avenimiento. Bueno, el acuerdo resolutorio no existe más. En definitiva, en la ley de quiebras hay un par de institutos que permiten dar vuelta a la quiebra y entonces dejar sin efecto la disolución. Sería como una disolución condicional. Por fusión, ¿se acuerdan que hablamos de fusión? Bueno, la ley acá remite a la fusión, también debió remitir a uno de los supuestos de escisión, lo que llamamos escisión-fusión, donde ocurre lo mismo. Dice, por reducción a uno del número de socios, siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de 3 meses, decía la vieja ley antes, ahora la ley, ahora no es un causal de disolución, sino que de pleno derecho pasa a ser una sociedad unipersonal. Por sanción firme, por sanción firme de cancelación de la oferta pública, algo así dice la ley. ¿Qué significa esto? Una sociedad ha decidido ofrecer sus acciones en la bolsa y después de pasar por todo un trámite muy fiscalizado, muy controlado, se le permite a la sociedad entonces que ofrezca sus acciones en la bolsa. Si esta autorización que le da el Estado, la Comisión de Valores, es cancelada como sanción por algún motivo, entonces la sociedad como principio, y ahora vemos por qué decimos como principio, tiene que disolverse y liquidarse. ¿Y por qué decíamos como principio? Porque puede ser que la sociedad se reúne y diga, bueno, vamos a continuar con el objeto social, vamos a continuar con la sociedad sin ofrecer nuestras acciones ahora en la bolsa. ¿Sí? Bien. A ver, digamos, el ofrecimiento de acciones en la bolsa implica que aquellos que compran las acciones ponen plata en la sociedad. O sea, que no es, bueno, ahora seguimos. No, te vas a encontrar de muchas que tenías una forma de financiamiento que ya no la vas a tener. Entonces hay que ver si podés. Pero si los socios deciden seguir, van a seguir en la sociedad. Y después dice, por resolución, el último de los incisos, por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar. Algo hablamos de esto. Hay determinadas sociedades que, además de pasar por el filtro de constitución, necesitan de una autorización especial para poder funcionar. Bancos, aseguradoras, sociedad de garantía recíproca. ¿Sí? Si esa autorización le es quitada por el Estado, entonces deben disolverse y liquidarse. Acá no hay vuelta atrás, porque esa actividad que realizan los tipos solo está permitida si el Estado te da la autorización. Y si el Estado te la saca, entonces tenés que disolverte y liquidarte. Bien, estas, ya les digo, estas son causales que están previstas en la ley sin que sean causales, digamos, taxativas, pueden existir otras causales. Hay una causal que genera algunos problemas, que es una causal no prevista en la ley de sociedades, que se suele denominar como desaparición del affectio societatis o una cosa así. Es cuando ya los socios llegan a un estado de beligerancia en la que no pueden continuar más juntos, la sociedad no funciona porque
encima son supuestos en donde en general hay dos socios o dos bandos que tienen 50 y 50, y también tienen 50 y 50 en el directorio, ¿sí? Entonces, nada se aprueba, no se aprueban los balances, no se hacen asambleas, no se hacen reuniones. Entonces, bueno, algunos autores, no está previsto esto en la ley, algunos autores identifican con la... Ahí tenés un... identifican con lo previsto en uno de los incisos que vimos antes, imposibilidad sobreviviente de lograr el objeto de la sociedad, ¿sí? Y entonces podría dar lugar eso a la disolución. Pasa que estos casos tienen que ser pedidos judicialmente. En general la jurisprudencia ha sido muy restrictiva a la hora de admitir esta causal como causal de disolución. A mí me parece totalmente admisible porque la sociedad no puede funcionar más. Están intervenidas durante años, son procesos largos, todos los años se genera un juicio nuevo porque se impugnan las asambleas, por lo que sea, ¿no? Entonces lo mejor es, cuando se corta nos sumamos al mismo link, dice Guido, y se está por cortar, así que hagámoslo ya y después seguimos.